Dice así su palabra: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado. Así dice, ¿verdad? Y llenado de tierra. Lo volvemos a leer. Esa es la base bíblica. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado, llenado de tierra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, soy simplemente una vasija que has depositado tu tesoro en ella. No soy tu tesoro, soy la vasija donde está tu tesoro. Por lo tanto, Señor, te pido que en esta mañana hables a nuestras vidas a través de la palabra. Y úsame, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Úsame, Señor, para poder predicar tu palabra bajo la presencia y la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Ese es el tema de hoy, hermano. La cuarta oportunidad. Usted ha escuchado por allá afuera que dice, mira, la tercera es la vencida. Amén. La tercera es la vencida, dicen. Pero en la iglesia, en el evangelio, no hay tercera oportunidad. Hay muchas oportunidades. Pero hoy quiero hablar de esta cuarta oportunidad. Fíjese muy bien la historia. A veces nosotros, hermanos, decimos, mi mamá y mi papá se divorciaron. Y como mi mamá y mi papá se divorciaron, desafortunadamente me está pasando a mí. No, hermano. Fíjese que este es el caso de Abraham con Jacob. Abraham abrió 3 pozos. Y como siempre, hay enemigos que se oponen al propósito. Entonces, Abraham abrió 3 pozos, prácticamente en los mismos lugares donde los abrió Jacob muchos años después. Ya Abraham había fallecido y Jacob estaba bajo la promesa, usted sabe. Entonces, Jacob estaba bajo el propósito de Dios y bajo la promesa del Señor. Bajo el propósito de Dios, dije, bajo la promesa del Señor. Entonces, Jacob, vemos la siguiente diapositiva. Fíjense bien, dice, siempre habrá quien se oponga al propósito. Siempre, siempre va a haber alguien o algo que se opone al propósito. Usted fue llamado al Señor con un propósito y muchos propósitos más. El primer propósito por el cual el Señor lo llamó, porque usted no buscó al Señor, el Señor lo buscó primero, ¿sí o no? Él se desgajó del cielo, de su trono, a buscar para salvar lo que se había perdido. Entonces, Él nos buscó a nosotros, no nosotros buscamos a Dios. Nosotros tenemos la costumbre de decir, hay que buscar a Dios. Ya Dios nos buscó. Lo que tenemos que hacer nosotros es dejarnos encontrar por Dios. El problema es que muchas veces Dios nos está llamando, Dios nos está buscando y nosotros nos hacemos oídos sordos a su voz. Y eso pasó conmigo desde los 19 hasta los 45. Yo escuché la voz de Dios a través de mi tía y yo le dije, no tía, no quise nada. Pero desde los 19 hasta los 45 me anduve haciendo el oído sordo a la voz de Dios. Entonces, el tema es que muchas veces nosotros, hermanos amados, nos hacemos sordos. Y siempre Dios nos llama, el primer propósito para darnos salvación y vida eterna. Y luego todos los propósitos que usted pueda imaginarse siempre y cuando usted se deje alcanzar por Él o los propósitos de Dios. Entonces, cuando Abraham abre los pozos, se le presentan siempre los mismos enemigos. Nosotros como cristianos vamos a tener en nuestro caminar siempre enemigos. No voy a hablar
de la carne, que es enemiga de nosotros mismos. A ver si bajan la voz un poquito de atrás. No voy a hablar de la carne porque la carne es enemiga o sea, nosotros tenemos el mismo enemigo todos, la carne, porque la carne siempre quiere estar haciendo las cosas del mundo, pero el espíritu quiere someterse al Señor. Fíjense que cuando estaban Pedro, Juan y Jacobo en el Getsemaní y Jesús estaba orando porque iba a hacer la cruz y se estaba preparando, se durmieron 2 o 3 veces. Y Jesús llegaba y les decía, no pudieron velar una sola hora. Entonces les dice él, la verdad, la tercera vez les dice, la verdad es que el espíritu está dispuesto, la carne no quiere nada. Entonces Abraham abrió los 3 pozos y el enemigo de toda la vida, los filisteos, se opusieron, le cerraron los pozos a Abraham, y usted busca la historia en el libro de Génesis, en los capítulos anteriores al capítulo 26. Pero luego nosotros vemos a Jacob bajo el propósito de Dios, bajo la voluntad de Dios, porque el Señor le dijo, haré de ti, te voy a hacer la misma promesa que le hizo Abraham tu padre, haré de ti una nación grande. ¿Sí o no? Haré de ti una nación grande. Y aquí estamos siendo el olivo injertado, en el olivo principal, somos el olivo silvestre injertado. Israel se volvió una nación grande, Jacob es Israel. Entonces, cuando miramos a nosotros, Abraham abriendo los pozos y siendo cerrado por los filisteos, cualquiera diría, a Jacob le pasó lo mismo que a su papá. No. Abraham, desafortunadamente, los filisteos le cerraron los 3 pozos. Pero con Jacob no hay ni segunda ni tercera oportunidad, ni la tercera es la vencida. Jacob logró una 4ª oportunidad. Todos nosotros tenemos que entender que siempre vamos a tener no una, ni 2, ni 3, ni 4 oportunidades. Podemos ver que Dios no tiene límites cuando hay un propósito en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Cuando yo llegué a la iglesia y me postré en media calle, a la orilla de un charco de agua podrida, porque fue en la campaña donde me sentí tocado por Dios, me dejé hallar, me dejé tocar, hermano, yo no sabía los propósitos que Dios tenía conmigo. Nosotros no sabemos los propósitos que Dios tiene. Si no nos acercamos a Él, no vamos a saber nunca el propósito que Él tiene con nosotros, porque nosotros vamos a estar bajo la voluntad de Dios y vamos a estar también detrás de Dios o Dios detrás de nosotros para hacer realidad el propósito. Entonces, el propósito de Jacob era que él iba a ser una nación grande. Entonces, si nosotros leemos Génesis 26 en el versículo 17, miren lo que dice ahí, los pozos de Isaac. Luego Jacob. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Él iba a irse a Egipto, pero el Señor le dice no, y le dio la orden de que no se fuera. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Entonces Isaac, me confundí con Jacob, ¿verdad? Isaac. Entonces Isaac vuelve a abrir los mismos pozos que abrió Abraham su padre. Ay, es que mi papá era alcohólico, entonces como mi papá era alcohólico, yo también soy alcohólico. No, hermano, usted no tiene por qué tener esa mentalidad. Si Abraham le cerraron los filisteos los pozos, ¿por qué Isaac iba a dejar que los mismos filisteos le volvieran a cerrar los pozos a él? ¿Sabe de qué estoy hablando? El jueves hablamos en el ayuno hablamos de una palabra, si fueron en el ayuno o el jueves, no recuerdo, indetenibles. Nosotros que tenemos a Dios en el corazón, somos indetenibles. Usted no puede andar diciendo, pastor, yo no puedo. Sí puede, usted es indetenible. Y vamos a ver esta historia. Mire lo que pasa con Isaac. Volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Si nosotros nos ponemos, acuciosos con este asunto, vamos a darnos cuenta que el agua en aquellos días era tan vital como ahora, pero era más difícil adquirir el agua, ¿sí o no?
Ahora usted se va, si tiene agua potable en su casa, ¿cuántos tienen agua potable en su casa? Todo, ¿verdad? Si usted se va al lavadero, abre la llave de chorro, ahí está el agua. Y si usted cierra esa y se va al lavadero, abre la llave de chorro, ahí está el agua. ¿Verdad que sí? Y el agua sale limpia. Bienvenida, Andreita. Pasa para adentro, hija. Entonces, y el agua viene limpia, viene clara. Ellos tenían que perforar pozos para poder encontrar agua, y no solamente para el consumo humano, para ellos, sino que tenía que abrir pozos también para darle de beber a sus ganados, a sus ovejas, a sus vacas, a sus cabros y a la familia, que no era una persona nada más. Siempre la familia, en aquellos días eran familias numerosas. Entonces, Isaac dice, se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. A ver, sí. Y volvió a abrirse los pozos de agua que habían abierto los días de Gerar, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre lo había llamado, a su nombre. Tenemos más o menos, digamos, una contextualización de la situación, ¿verdad? Abraham abrió 3 pozos, los filisteos se los cerraron. Isaac vino después de muchos años, otra generación después. Hay gente que dice, mire, la vez pasada mi profesor de música, que es un muchacho muy capacitado, tiene unos dedos prodigiosos, yo quisiera tocar como él, me dice un día, el problema con los pentecostales, dice, es que ellos ustedes viven hablando de las maldiciones generacionales. Y yo no creo en eso. Sí hay maldiciones generacionales. Usted está viendo aquí prácticamente una maldición generacional, que si Isaac se hubiera quedado con el tercer pozo, hasta ahí llegó, porque los primeros pozos también se le cerraron, y los mismos filisteos. Entonces, nosotros no podemos decir, si mi papá era alcohólico, yo por eso soy alcohólico. No, eso usted tiene que renunciar. Usted tiene que renunciar a ese tipo de cosas. Porque a veces a mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo estaba chiquita, y entonces tiene problemas en el matrimonio. Y eso no quiere decir de que va a seguir con la maldición de divorciarse, porque luego viene la hija y también va a decir lo mismo, porque desafortunadamente eso pasa. Decíamos en algún momento, alguien me decía en algún momento, nosotros somos como aquellos que se cuelgan de los palos, que si no se agarran de una rama con una mano, se agarran de la cola. Se sueltan de la mano, pero se agarran de la cola. Y eso lo podemos aplicar a los pretextos. Si no agarramos un pretexto, agarramos otro. Pero el ser humano es así. Siempre está repitiendo lo que vio que sucedió en su familia. Y nosotros tenemos que romper con ese tipo de maldiciones. ¿Sabe por qué? Con ese tipo de actitudes, pues. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito de Dios con nosotros. Yo, hermanos amados, alcancé el propósito de Dios porque Él me alcanzó a mí. Y todos y cada uno de ustedes tienen un propósito. Que si algunos no llegaron aquí, que si algunos no llegaron allá, pero siempre hay un propósito de parte de Dios. Mire, cuando yo vine a la iglesia, cuando yo vine a los pies del Señor, yo vine en la desgracia. Yo vine con el matrimonio al borde del precipicio, al borde del abismo. La pastora y yo estábamos por separarnos y separarnos definitivamente. Cuando yo vine al Señor, aparte de todo eso, hermanos amados, de lograr la salvación que el Señor me dio, yo vine endeudado. A ellos se les ocurre fumigarlo a la hora de los cultos. Entonces yo vine endeudado. Vine con una deuda que yo les he hablado y les he dado testimonio a ustedes, deudas hasta de 60,000, 70,000 córdobas, una tarjeta de crédito, la otra casi igual. Yo vine endeudado hasta la coronilla. Y si usted me dice, pastor, ¿cuánto debe en su tarjeta de crédito? 300 pesos nada más. Eso los pago en cualquier momento, los pago y los pago, no le debo a nadie. Hay propósito de Dios para nuestra vida. El matrimonio puede llegar a ser uno de los mejores matrimonios de su cuadra.
Su finanza, usted está endeudado, su deuda puede ser que el Señor le ayude y le dé los recursos necesarios para pagarlo. Usted no puede decir, yo vivo endeudado y voy a vivir endeudado porque soy pobre. No, hermano, usted no es pobre, usted puede. Usted es indetenible ante cualquier circunstancia. Se lo digo yo, que el Señor ayuda a pagar las deudas. Él restaura, Él levanta y Él sana, a su nombre y gloria. Todos ustedes saben el testimonio de mi columna que le habían declarado una escoliosis degenerativa. Y aquí estoy, postrado en cama. Estuve mucho tiempo, 9 días, 3 días, 7 días, 4 días, y así sucesivamente. Pero ahora estoy sano, porque Dios sana. Pues hay un propósito de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y si nosotros vemos, dice, los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y lo llamó por nombre que su padre lo había llamado. Mire bien, primera oportunidad. Vámonos a lo largo de la historia en este 26, capítulo 26. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, en el mismo valle que cavó Abraham, y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. ¿Sabe lo que es un pozo de aguas vivas, verdad? No es un pozo que se llena y está estancado. El agua corre abajo, se mira que corre. Es un pozo de aguas vivas. Número 20. Los pastores de Gerar riñeron donde estaba Isaac, en Gerar, ¿verdad? Lo leímos en el capítulo, en el principio, en el versículo 1. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. ¿Qué es lo que es una riña? Dice, del hebreo esek, significa literalmente contienda o riña. Hubo una riña, hubo un pleito por el agua, porque como vuelvo a repetir, el agua era vital y era muy difícil de encontrar y de conseguir. Usted abre la llave del lavamanos, ahí está el agua. Ellos no, lo tenían que excavar. ¿A qué profundidad? No lo sé. Yo solo sé que yo he visto pozos de hasta de 100 metros de profundidad. En plan de grama, cuando yo andaba trabajando por el FICE, en los proyectos educativos del FICE, llegué a plan de grama, que es una de las partes más altas, casi por el cerro Mocorón, allá en la frontera norte, frontera con Honduras. Allí miré un pozo de más de 100 metros. El carrete para bajar ese balde, hermano, era increíble. 100 metros de mecate. Pesaba más el mecate en esa circunstancia que el balde de agua. Entonces me dice uno de los muchachos del hospedaje, mire, si usted se quiere bañar con agua, tiene que sacarla del pozo. Son más de 100 metros. Y yo andaba sudado, andaba manejando un Jeep, un BJ70, que es un monstruo. Había unas trocha donde solo pasaba el jeep y ahí pasé, y la verdad es que llegué y me dice, si usted se quiere bañar, váyase a agua del pozo o váyase al río. El río quedaba en un guindo y me tuve que ir al río y ahí me bañé happy como Dios me trajo al mundo. Bendito el nombre del Señor. Un agua deliciosa. Pero lo que les quiero ilustrar a ustedes, la dificultad que ellos tenían con estos pozos. Y cuando abrió el pozo, el primer pozo Abraham, los filisteos hicieron guerra con Abraham y se lo cerraron. Y luego vino Abraham y quiso abrir otro pozo y también vinieron los mismos filisteos y lo volvieron a cerrar. No podía tener agua ni para su consumo ni para su ganado. Y abrió el tercer pozo y yo no sé qué fue lo que sucedió porque más bien no lo recuerdo. Si nosotros miramos a Isaac, él viene al mismo valle de Gerar y abre el primer pozo, y en el primer pozo él encuentra agua viva, y los filisteos, los enemigos, pelearon y riñeron por él. Ahora la gente, hermanos amados, como lo repito, tienen el agua a la disposición. No hay agua en la casa, vamos a la gasolinera y compramos el botellón, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Antes se fue el agua en la casa y todo el mundo, ¡ay, se fue el agua, se fue el agua! Ahí hay 2 galones que yo agarré antes. Y ahí está el barril en el patio que está yendo, el agua está limpia. Pero hay agua, con facilidad nosotros podemos tener el agua. Pero en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el agua es preciada y es difícil de conseguir. Ahora, mire, el agua es nuestra, le dijeron los enemigos.
a Isaac. Vimos en la parte anterior. Vimos el versículo anterior. Aquí. Siempre habrá quien se oponga al propósito. Siempre. Usted va a tener un trabajo y en el trabajo va a encontrar personas que le hacen la vida imposible. Yo ya por último tuve una jefecita como de 30 y pico de años, yo que era un arquitecto de más de 35 años de experiencia, y la muchachita hacía unas cosas. En una ocasión me escribió al WhatsApp y me dice, don Otoniel, me dice, arquitecto, me dice, hay unos detalles que atender ahí en tal y tal lugar. Entonces, bueno, fueron varias cosas que atender. Entonces, como ella era la que siempre iba a ver, o sea, ya el contratista ya había entregado el proyecto, habíamos firmado acta de recepción final, ya el hombre que se le había cancelado y ella seguía con esa situación. Entonces me escribió y le dije, bueno, como vos viste los detalles y los defectos, describímelos en una lista y ubicámelos pues para hablar con el contratista. Y se puso a burlarse de mí, me dijo cosas por WhatsApp. Como yo soy un hombre que no me gusta discutir, a mí no me gusta estar discutiendo. Las contiendas y las discusiones, como en este caso, no llevan a nada. Entonces yo le dije a ella, ok, está bien, le dije. Al día siguiente, después de haberse burlado, después de haber dicho cosas, y me pone, usted es el supervisor. Pues si yo soy el supervisor de cosas que veo, pero si cosas que no veo, yo tengo que consultar dónde están, lo que me están diciendo que está ahí, porque no me quedo con lo que me dicen. Voy y veo, pero entonces me dice ella, usted es el supervisor. No, yo de eso estoy claro, le dije, y corté. Además, que era mi jefa. Tenía 30 y tantos años, pero era mi jefa. Y la Biblia dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores. Incluso dice la Escritura, aunque no nos guste, tenemos que orar por nuestras autoridades para que vivamos. ¿Qué dice? A ver, ustedes que leen Biblia, ayúdenme. Para que vivamos quietos y happy. Entonces, no quise reñir, no quise discutir, no quise confrontar, no quise nada de eso, y cerré el capítulo. Entonces, siempre habrá alguien que se oponga al propósito. Cuando usted emprenda un proyecto, una visión, siempre alguien le va a estorbar. Usted recuerda cuando Nehemías se puso a reconstruir las murallas y a reconstruir las puertas de Jerusalén que estaban quemadas. Y Nehemías lloró cuando miró todo aquello. En la madrugada salió a caballo, él solito, porque no quería que le contaran cuentos, y recorrió toda la muralla y miró que la muralla estaba destruida en unas partes y las puertas estaban quemadas, porque cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y se llevó todos los utensilios y todo aquello que ustedes ya más o menos saben, entonces él quemó las puertas de Jerusalén, porque lógicamente para invadir Jerusalén, que era una ciudad súper mega murallada, tenía que quemar puertas y derribar. Entonces a él le dio tristeza de ver cómo estaban las murallas de Jerusalén. ¿Qué fue lo que le pasó a Nehemías en ese caso? Que llegó con la visión de reconstruir las murallas y que la ciudad estuviera más segura. ¿Qué fue lo que sucedió? No tuvo oposición. Tuvo oposición, y fue una fuerte oposición. Tobías, Sanbalat y Gesem el árabe. Tobías, que el bandido, al final, en uno de los capítulos del libro de Nehemías, resulta que se opuso a la visión de Nehemías, se opuso al trabajo de Nehemías, como muchos de nosotros nos proponemos cierta situación o cierto proyecto y siempre alguien se opone. Entonces Tobías se opuso a la visión de Nehemías junto con Gesem el árabe y con Sanbalat. Y si usted lee en el libro de Nehemías, el bandido de Tobías, ¿sabe dónde vivía? ¿Sabe dónde vivía Tobías? En uno de los aposentos del templo, adentro de la ciudad donde estaban reconstruyendo las murallas. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Y yo le aconsejo a usted que cuando hay un oponente, usted lo aniquile, sea como sea, porque al diablo no se le puede dar tregua. Si el diablo encuentra un hoyito en un ojal, mete el dedo y se va para adentro. Entonces, Nehemías, cuando se dio cuenta que Tobías estaba dentro del templo y le estaba haciendo la guerra con la muralla, ¿saben qué hizo?
le agarró sus malicates, le agarró sus trapos sucios, le agarró sus peroles, sus pocillos donde hacía su café, y fuera de aquí. Al diablo, hermano, no hay que darle tregua. Fuera, y lo sacó, se acabó la oposición. Entonces siempre vamos a tener a alguien que se oponga al propósito. En el trabajo, tal vez, mire, la misma muchacha, ya a mí no me tocó. Me tocó supervisar la parte porque se derribaron como que fueron 15 árboles que estaban sobre unas cabañas. Y ahí en algunos casos eran árboles de aguacate y árboles de mango y de laurel. Bueno, derribaron. Pero quedó un árbol, un chirrión, laurel. No lo derribaron. Porque según me dijo ella, de que el que derribó los árboles no incluyó en el contrato ese árbol. Ya para irme, como una semana antes, me voy a la oficina y le digo, mira niña, no voy a decir el nombre por ética y por respeto, mira niña, ese árbol de la cabaña 4 va a caer en la cocina si no lo mandas a cortar ya. Es que no lo metió en el contrato, Dormí, que no sé, ahí vamos a ver cómo hacemos. A los 15 días que yo me vine, porque ya me había jubilado, metí mi carta, mis papeles y gestioné mi pensión, entonces yo tenía comunicación con los muchachos que estaban trabajando y eran casi 100 trabajadores, de los cuales 3 maestros de obra y el contratista, todos ellos siempre me estaban llamando y consultándome qué hacían. Y yo les dije en algún momento, yo ya no trabajo allí, muchachos, ya no puedo seguirles diciendo cómo hacer. Entonces resulta que uno de ellos me escribe, arquitecto, me dice, no sabe la última. Y eso fue el nivel de chisme, pero era una realidad. Arquitecto, no sabe la última. ¿Qué pasó? Le digo. El árbol de laurel de la cabaña 4 cayó sobre la cocina y la desbarató. Y fui y se lo dije. Pero siempre se oponía a lo que uno le recomendaba. Cuando uno se propone algo, hermanos amados, siempre va a encontrar oposición. Yo les voy a decir y les voy a recomendar que aunque tenga oposición hoy y tenga oposición mañana y tenga oposición pasado mañana, si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dije, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, llegaron al altercado. Fue un altercado, fue una riña. Siempre pasan estas situaciones cuando hay un propósito de parte de Dios y que va a cumplirlo en nuestras vidas. Entonces, fíjense bien, esa es la primera oportunidad, hacerme una contienda. ¿Por qué? Porque, claro, vino Isaac y encontró agua. Y entonces los filisteos dijeron, no es posible que ese pozo lo tenga Isaac y se lo quitaron. Es que es fácil, hermano, agarrar lo que no nos ha costado a nosotros. Porque dice por ahí un dicho, lo que no nos cuesta, hagamos la fiesta. Aquí encontró agua Isaac, ahora el pozo es de nosotros. Se lo quitaron y el pozo le quedó ahí. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Isaac? Y abrieron otro pozo. Pregunto, Isaac se quedó llorando porque le quitaron ese pozo. Isaac se fue a quejar donde el alcalde de la ciudad. Estoy ilustrando. Isaac se fue a quejar donde el alcalde de la ciudad. Isaac se fue donde el principal de los filisteos. Menos, ¿verdad? Porque los filisteos lo hubieran fregado, porque eran enemigos. Entonces, la segunda oportunidad siempre va a generar una reacción. Y generó enemistad y hostilidad. Si usted mira las palabras, sitna quiere decir del hebreo enemistad u hostilidad. Por eso fue que Isaac le puso al segundo pozo sitna. Entonces dijo Isaac, yo no voy a seguirme peleando aquí con estos filisteos. Si mi papá peleó con ellos y se quedó en el tercer pozo, yo voy a seguir adelante, voy a excavar otro pozo. Eso quiere decir que cuando usted tenga un problema, usted tenga una dificultad, usted no se puede, con todo el permiso y el respeto, usted no se puede sentar ahí a esperar a ver qué pasa. Usted no se puede quedar ahí. Usted es un hijo de Dios. Y usted tiene de parte suya al Señor. Y le voy a contar un cuento. Él nunca ha perdido una batalla. Y si él nunca ha perdido una batalla, a usted lo va a defender y siempre a usted le va a dar la victoria.
Porque el Dios que nosotros tenemos, hermano, es invencible. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es todopoderoso. Decía Marco Witt en una canción, Él es el campeón, Él es mi campeón. Los campeones siempre ganan, los campeones siempre triunfan. Usted no se puede quedar tirada por ahí porque tuvo una dificultad. Tiene que saltar la dificultad y el obstáculo y seguir adelante, pase lo que pase, porque es más grande el que está con nosotros que el que está afuera. Que me está haciendo mueca el compañero de trabajo. ¿Sabe quién puede hacer que el compañero de trabajo le deje de hacer mueca a usted? Doble rodilla, hombre. Doble rodilla y preséntele la situación. Todavía me está haciendo la guerra, Señor. Todavía me está haciendo la guerra. Él nunca ha perdido una batalla, hermano. Él es el campeón de campeones. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la segunda ocasión dice, y abrieron otro pozo. Va a estar peleando por un pozo, hermano. Cierto que es difícil, es cierto que es complicado encontrar agua en un pozo. Duro, 100 metros, 50 metros, lo que sean, 10 metros. Dice, y abrieron otro pozo. Entonces, Isaac no se dio por vencido. Aquí hay pleito, aquí hay riña. Me voy de aquí porque no voy a pelear. Esa no es mi esencia. Para eso no me llamó el Señor. Entonces se fue de allí Isaac y dice que abrió otro pozo. Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, que quiere decir enemistad u hostilidad. Pregunto, ¿se quedó por ahí Isaac en el segundo pozo? Tercera oportunidad. ¿Qué es lo que dicen allá afuera? Hace rato lo dije. La tercera es la vencida. En la tercera vas a ver. Y a veces llega la tercera y nada. A veces la gente que está afuera y dice esas cosas es porque no tiene a Dios de parte suya. Pero si usted en la primerita, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, pero Dios le va a dar la victoria. Así es que si usted tiene una petición, no pare de orar, no pare de perseverar, no pare de pedir, siga adelante, no se detenga, dé batalla a su nombre y gloria. Y se apartó de ahí. Mire, aquí tengo dos versiones. La versión Reina Valera del 60 y tengo la versión Reina Valera, nueva versión internacional. Dice la Reina Valera del 60, que es la que tiene usted en sus manos. Dice, se apartó de allí y abrió otro pozo. Estamos hablando de la tercera ocasión. Ya va abriendo dos pozos. Cualquiera se hubiera quedado a hacer la guerra. Cualquiera se hubiera quedado a defender el pozo. Y hubieran muerto muchos hebreos o algunos hebreos. Porque los filisteos, les vuelvo a repetir que era la ventaja que tenían los filisteos. Los filisteos eran los únicos que tenían el procedimiento, la manera de fundir bronce, de fundir hierro y hacer escudo, hacer lanzas y hacer flechas, solamente ellos. O sea, que ellos tenían el monopolio armamentístico, solo ellos podían hacer eso. Entonces, los judíos, los hebreos, abrieron el segundo pozo y bueno, ni modo, no podemos pelear aquí, vamos de perder. Pero había algo que los filisteos no sabían, que Isaac tenía una promesa, que Isaac tenía un propósito, que Isaac estaba siendo guiado por Dios, que Isaac seguía la voluntad de Dios. Cuando nosotros no seguimos la voluntad de Dios, hermanos amados, nos cuestan malas cosas. ¿Qué fue lo que dimos en el ayuno, hermana Cristian? Su presencia, hermano. Nosotros tenemos que cuidar su presencia. Ahora, en este tiempo, decía una socióloga que lo mencioné en el ayuno, decía una socióloga española, una mujer de casi 40 años, nosotros somos la generación sin Dios. ¿Sabe que en España hay mucho ateo? Dice, pero óigame bien lo que digo, nosotros somos la generación sin Dios, pero lo decía en tono de queja. Hay mucha gente que lee la Biblia y la interpretan mal. Ahí es donde confundirse. Éxodo es una cosa y Apocalipsis es otra. Sencillamente. Ahora, la misma Biblia dice, mire, por eso es que nosotros como cristianos, como miembros de iglesia, tenemos que tener sumo cuidado en valorar la presencia del Señor.
en nuestras vidas. Porque en la medida que nosotros estemos apegados a Dios, que estemos buscando de Dios, en esa medida vamos a ir aprendiendo de Dios. Yo por eso siempre estoy fustigando y recomendando e incluso molestando a que nos congreguemos por lo menos el domingo, porque el día domingo aquí estudiamos la Biblia y aprendemos de la Biblia. No de lo que digo yo. Ahora, voy a lo que dice la palabra. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué estaba diciendo el varón eso? Que no está tan lejos de la realidad, pero tampoco está en lo cierto. ¿Qué es lo que dice el varón? Que no hay arrebatamiento porque tanta gente pecadora. Es que estábamos como los días de Noé, casándonos y dándonos en casamiento, y la gente que ya sabe de Dios no le importa ni le interesa, porque creen que no va a haber arrebatamiento, o porque creen que esta situación vivo mi vida como quiero y vivo la vida loca como un cantante por ahí, que no quiero decir que hasta se casó con otro varón y tiene un par de niños que no son ni de ellos. Entonces la gente en este tiempo está casándose y dándose en casamiento. Y no todo el que diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Sin ánimo de irrespetar a nadie. Tenemos que cuidarnos para que eso que dice la Biblia no se cumpla en nosotros. Lo que tenemos que hacer es cuidar la presencia del Señor, estar siempre en la presencia del Señor, valorar la presencia del Señor, porque no es como la radio que lo enciendo y lo apago. Tenemos que valorar la presencia del Señor para acercarnos más a Él y aprender más de Él. ¿Cómo aprendemos más de Dios? A ver, alguien que me diga, por favor. ¿Cómo aprendemos más de Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? A ver. La palabra. La palabra es la voz de Dios. Esto que dice aquí a nosotros nos indica y nos orienta qué hacer. Fíjense que hay una cosa que dice la Escritura y que a veces yo parezco disco rayado, pero es una realidad y está sucediendo en todos lados. Hebreos 10 creo que, o 12 de 25, 10, 25, no recuerdo muy bien. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando los días se acercan, tenemos que animarnos unos a otros, porque en cualquier momento suena la trompeta. No la escuchó Pancho y se quedó Pancho, y Pancho va a llorar lágrimas de sangre aquí. El varón dice que no, que porque hay mucha gente pecadora. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Ahora, volviendo al mensaje, dice, se apartó de allí y abrió otro pozo. ¿Qué pozo es este? Este es el tercero, ¿verdad? Y no riñeron sobre él. No riñeron sobre él. Mire qué bonito esto. Y llamó su nombre Rehobot. Aquí abajo tengo la definición. Rehobot. O Rehobot significa literalmente espacios amplios o ampliación. Para este tercer pozo ya no hubo contienda, no hubo pleito, no hubo ninguna situación adversa. Pero Isaac no fue tonto, no se quedó con el tercer pozo. Probablemente este pozo ya no tenía agua. ¿Por qué no pelearon por él? A ver, porque era un pozo que no hallaron agua. Eso es lo que yo entiendo, no lo dice la Biblia. O sea, yo no peleo por algo que no sirve. Voy a pelear por un par de zapatos que la suela está desbaratada, partida en dos tucos. Pelearé por un par de zapatos como estos, que están buenos. Entonces, dice, no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Esto no quiere decir que el pozo tenía agua. Él dijo, bueno, ya no hay riña, ya no hay contienda, tenemos paz. Eso quiere decir que Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Futuro, a tiempo futuro. Vamos a fructificar en esta tierra, a futuro. Mire lo que dice la versión internacional. Entonces Isaac se fue allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna discusión. A este pozo lo llamó Rehobot. El Señor nos ha dado mucho espacio. ¿Entienden esto? Nos ha dado mucho espacio.
para que prosperemos en esta región. Entonces vino Isaac, que no fue ningún tonto, y recibió la visita de un rey, que era el rey de los filisteos. El enemigo muchas veces nos va a hacer la guerra, y no va a desmayar en hacernos la guerra. ¿Sabe qué dice Santiago? Resistid pues al diablo, y él huirá de vosotros. Perforó 3 pozos. El tercer pozo probablemente no tenía agua. No lo dice allí, lo digo yo, que he analizado. Perforó 3 pozos, en el tercer no había agua. No pelearon por ese pozo porque no había agua. Voy a pelear por un pozo que no tiene agua. Pelearon por el primero y pelearon por el segundo. Pero en el tercer pozo Isaac no halló agua. Pero dijo, bueno, ya dejamos de pelear. Ahora tenemos todo esto para hacer lo que nosotros querramos. Cuando él estaba en esa condición, en esa situación, dice, en Génesis 26, del 26 al 29, y también vino a él desde Gerar, y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo, Isaac, ¿por qué venís a mí? Porque me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. O sea, les está reclamando y les está echando en cara que le hicieron la guerra. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Usted entiende esto, después de perseverar por largo tiempo, perforando 3 pozos, 2 pozos con agua, probablemente uno sin agua. Entonces vienen los filisteos y comienzan a observar a Isaac, que él va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios para Isaac, había un propósito de Dios para este muchacho, había una promesa de parte de Dios para él, y usted tiene una promesa. Lo que pasa es que no ha identificado cuál es la promesa que Dios tiene para usted. Entonces dice que haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Ojo con esto, como dice la pastora, ojo con esto, que no nos hagas mal. ¿Se acuerdan de Rahab en el libro de Josué, para los estudiosos de la Biblia? Cuando eran los 2 espías. Es que el Dios de usted, dice, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y nosotros hemos escuchado todo lo que han hecho con todos los pueblos por donde han pasado. ¿Qué hizo Israel por todos los pueblos y las aldeas y naciones por donde Israel iba pasando, caminando en el desierto, buscando la tierra prometida? ¿Qué hizo Israel? No derrotó a sus enemigos. No derrotó a todos los jebuseos, los jereceos y todo lo que termina en seo. Derrotó a todos. Cuando llegó la noticia de Rahab, dice Rahab, yo entiendo que el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y hemos escuchado todo lo que ustedes han hecho con las naciones por donde han pasado. Entonces Rahab lo que le está diciendo, no nos hagan daño. Nosotros sabemos que van a tomar esta ciudad, nosotros sabemos que van a asaltar Jericó, porque el Dios que ustedes tienen es tan grande, tan poderoso y tan maravilloso, que ha desbaratado a toditos sus enemigos, a todos sus enemigos los han derrotado, porque el Dios que ustedes tienen es arriba Dios en los cielos y Dios abajo en la tierra. A su nombre, gloria. Nosotros tenemos que estar claros quién tenemos por Dios, hermano. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:28 que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y a veces nosotros, como un problemita, ya andamos así, miren. O tenemos un problemita, ya nos quedamos por ahí. Ya no seguimos, que se levante el diablo. Yo sé que el diablo se va a levantar, siempre se va a levantar el diablo, siempre vamos a tener oposición, pero el Dios que nosotros tenemos, hermanos amados, da testimonio al mundo que es un Dios grande y poderoso. A su nombre gloria. Ahora mire, para que no nos hagas mal, dice,
como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. O sea, se están lavando las manos. Después que 3 pozos anteriores le hicieron la guerra, después de los 3 pozos anteriores lo molestaron, le quitaron el primer pozo que tenía agua viva, le quitaron el segundo pozo, en el tercer pozo probablemente no había agua, entonces se lo dejaron ahí. Pero mire cómo es el enemigo de mentiroso, diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda, dice, nosotros no te hemos tocado. Nosotros no te hemos tocado, no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Qué bien, mira el diablo, hermano, le hicieron la guerra por los 3 pozos anteriores, dice que no le hicieron nada, que no los han tocado, que solo viene a hecho. Diablo mentiroso. ¿Usted entiende el enemigo que tiene? El enemigo es astuto, hermano. El enemigo usted lo puede agarrar, si no se da cuenta va a un lado. Ahora fíjese bien. Y como solamente te hemos hecho bien, y tendríamos en paz. Tú eres ahora, bendito ejemplar. Miraron que Isaac tenía a Dios de su parte, tenía a Dios de su lado. 4ª oportunidad. Al ver los filisteos que Isaac había logrado su objetivo, voy a volverlo a repetir, porque Dios tenía un propósito con Isaac. Yo pregunto, ¿Dios tiene un propósito con ustedes? ¿Dios tiene un propósito con ustedes? Dios tiene un propósito con nosotros. Lo que pasa es que a veces no comprendemos el propósito, no comprendemos el proceso. Porque para lograr el propósito tenemos que pasar por un proceso. Mire, si nosotros Dios nos al llamarnos nos hubiera dicho, mira Otoniel, mira Auxiliadora, a partir de ahora ustedes van a ir a pastorear, pero cuando vayan a pastorear le van a sacar la lengua, le van a tirar piedras, lo van a calumniar, van a decir que son aquí, van a decir que son allá, les van a tirar palos, les van a tirar salivazos, les van a tirar piedras, les van a abrir hoyos. ¿Usted cree que nosotros hubiéramos avanzado? A veces nosotros, hermanos, tenemos que pasar por un proceso para entender el propósito. Y cuando hay un propósito y usted tiene oposición, entienda que realmente hay un propósito de parte de Dios para usted, para su familia. Hay propósito, hermano, hay propósito de parte de Dios. Ahora, mire bien, seguimos avanzando. Aquel mismo día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado en Gerar. Vimos lo que decía el anterior. Mire, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Mire la versión de NBI. El Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos en esta región. El tercer pozo no se puede hacer nada, me dejaron en paz, pero vinieron los enemigos y me rindieron el sombrero. Pero no se quedó allí Isaac. ¿Cuántos pozos perforaron? 4. ¿Cuántos pozos perforó Abraham y se los cerraron? 3. ¿Cuántos pozos perforó Isaac antes del cuarto? 3. Y luego del cuarto. Miren lo que pasó en el cuarto. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que había acabado. Dijeron, hemos encontrado agua. ¿No es eso una victoria? Hemos encontrado agua, porque el pozo anterior, que fue el tercero, no había agua. Entonces, ¿para qué perforar un cuarto pozo si en el tercero había? No había agua en el tercero. Entonces ellos siguieron adelante y perforaron un cuarto pozo. Eso me lleva a mí a entender, eso me lleva a mí a comprender que el Dios que nosotros tenemos es un Dios sin límites. Porque somos nosotros como cristianos los que siempre estamos limitando a Dios. No voy a poder. Mira, yo tengo un dicho. A menos que haya muerto, yo tengo un dicho. Yo no conozco la palabra no puedo, no está en mi vocabulario. A menos que haya muerte. No conozco la palabra no. Tampoco conozco la palabra no puedo. Tampoco conozco la palabra está difícil. No conozco eso, no está en mi vocabulario, o al menos conceptualmente, para mí esas palabras no tienen injerencia en mi actitud.
Yo voy para adelante y voy para adelante. Dos cosas tengo, o voy para adelante o voy para adelante. Porque dice la carta de los Hebreos que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de que vamos para adelante. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que si Dios con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Usted tiene que meterse en su cabecita y en su corazón. Si Dios está con usted, ¿quién le va a poder hacer frente a su nombre? Y dice, Isaías llamó a ese pozo juramento. Por eso la ciudad se llama Berseba hasta el día de hoy. Y ahí termina este cuento. Fíjense bien, les voy a hacer una explicación porque el último pozo se llama el pozo del juramento. En hebreo, la palabra Berseba, vamos a devolvernos un tantito. La palabra Berseba, que usted la tiene ahí, significa pozo de juramento o pozo de los 7. Esto es derivado de las palabras Ber, que es pozo, y Sheba, que es juramento. Una palabra compuesta, juramento o 7. Este doble significado proviene de los relatos bíblicos donde Abraham hizo un pacto y un juramento con el rey Abimelech, que era el rey de los filisteos, a menudo asociados con 7 ovejas que servían como prueba de su acuerdo en ese lugar. Este acto fue una muestra de paz y acuerdo, y por eso el pozo se asoció con ese número. Resumen, usted inténtelo una vez. Usted inténtelo la segunda, si la primera no pudo. Usted inténtelo la segunda. Si la primera y la segunda no pudo, eso no quiere decir que la tercera no va a poder. Inténtelo la tercera. Y si en la segunda no pudo y cree que en la tercera no va a poder, inténtelo la tercera. Y después de la tercera, aunque usted diga, pastor, es que la tercera es la vencida, yo aquí no paso. Incluso hay gente que hacen pacto con Dios o compromiso con Dios y le ponen una señal. Señor, si en la tercera no se puede, esto no es de parte tuya. No, hermano, no es cierto. Se lo estoy demostrando con la palabra. Isaac hizo primer intento, segundo intento, tercer intento, cuarto intento. ¿En qué intento encontró a Isaac? ¿En el segundo? ¿En el tercero? En el cuarto intento. Ahora, usted recuerda, estoy asociando este número, usted recuerda cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego. ¿No recuerda? Dice la Biblia que Nabucodonosor puso a calentar el horno de fuego 7 veces más. Así es. O sea, siempre lo digo de esta manera, si Nabucodonosor calentaba el horno de fuego a 7000 grados centígrados, que es una vulgaridad, ¿qué temperatura tenía este horno cuando echaron la Sadrach, Mesach y Abednego adentro? 7 por 7, 7 veces más, ¿no? 49.000 grados. Pero como dijo, 7 veces más 7.000 grados, ¿cuántos son? 56.000 grados. Ejemplo, y dice la Biblia que echaron a Sadrach, echaron a Mesach y también echaron a Abednego, los 3 muchachos. Y dice la Biblia que en medio del fragor de la temperatura del horno de fuego, Nabucodonosor estaba en el trono viendo el espectáculo, cómo se cocinaban los chavalos. Y entonces dice Nabucodonosor, hombre, ¿no fueron 3 los que echaron al horno? Y se queda todo. Pregunté que si no fueron 3 los que echaron al horno. Y vino el encargado y le dice, sí, rey, echamos a 3. Le dice, ¿por qué miro 4? ¿Por qué miro 4? Porque siempre hay una cuarta oportunidad, hermano.
porque siempre hay una manera de lograr nuestros triunfos y nuestras victorias. Sadrac, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego y el enemigo pensó que iban a morir, pero de repente apareció un cuarto hombre que era, según dice la Biblia, es semejante al hijo de los hombres, es semejante al Hijo de Dios. O sea, que usted puede intentar una, puede intentar dos, puede intentar tres, y si en la tercera no pudo, en la cuarta va a poder. No hay que quedarse por ahí lamentando. Ay, tengo este problema. Ay, lo he intentado una vez. Ay, lo intenté 2 veces. Ay, lo he intentado 3. Y en la cuarta, el Señor le va a dar la victoria, hermano. Así es que nosotros somos indetenibles. Nosotros tenemos que ser indetenibles. Usted y yo tenemos que ser como los bulldozers, los DC-6, que cuando encienden el motor no pueden echarse para atrás, porque si nos echamos para atrás estamos perdidos. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, ya al final de sus días, le dice a Timoteo, le escribe una carta a Timoteo y le dice al apóstol Pablo, Timoteo, ya estoy para ser sacrificado. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No podemos acobardarnos ante el enemigo, porque el enemigo, como decíamos en el primer pozo, siempre va a tener oposición, siempre se va a poner contra nosotros. Mire, cuando usted sale a la calle, ora porque va a salir. Una, y los demás. Cuando se levanta, le presenta el día a su Señor. Cuidado, me están mintiendo. Es lo primero que tenemos que hacer. Amén, amén, amén. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero muchas veces, hermanos, nos salimos a la calle y vamos. Y tenemos una visión, tenemos un proyecto y vamos a la calle y ni siquiera hemos orado. Algunos de nosotros nos sentamos a comer. No, nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y los hijos tenemos que presentarnos delante de Dios siempre, porque así Él nos ayuda. Miren, todas nuestras victorias van a depender de algo tan básico como presentarnos delante del Señor. Todas las mañanas que yo me levanto, Señor, yo te presento este día, voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. No basta con decir, Jehová guardará mi salida y mi entrada de ahora y para siempre, amén. No basta, porque eso hasta los mundanos lo dicen. ¿Sabe una cosa? Que los mundanos, la gente de afuera, pues la que no conoce a Dios, ¿sabe qué es lo que hacen ahora? ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Todo el mundo dice bendiciones. El que no tiene Dios en su corazón nunca le va a decir a usted, Dios te bendiga, mujer. Bendiciones. Bendiciones el diablo para sus hijos también, porque eso sí es. Dice la Biblia en Santiago también. Que hasta los demonios creen y tiemblan. No sé si tienen alguna participación extra, hermano. Mire, resumen, no pare en sus intentos. No se achicopale. No se quede por ahí, no se dé por derrotado. Fue a la empresa a buscar trabajo. Aquí estoy, voy a buscar trabajo. No le aceptaron. Está bien, no lo aceptaron. No puede dejar de hacer intentos. No puede dejar de insistir. Hay que insistir, hay que insistir. Hay que perseverar. Recuerden cuando aquel juez injusto le decía a la mujer, mire, señor juez, ahí está la mujer, se lleva por atrás. Señor juez, al día siguiente, ahí está la mujer, se salía por la ventana. Señor juez, ahí está la mujer, decirle que no vine. Señor juez, ahí está la mujer. Entonces un día dijo el juez, bueno, ya no aguanto a esta mujer, le voy a resolver. Y le resolvió. Así que usted no se quede por allí.
No creían ni en Dios ni en hombres. Sin embargo, mire, tanto fue la perseverancia. Bueno, mis hermanos amados, pónganse sobre sus pies.